Gracias por estar a partir de ahora. Usted nos sintoniza en el canal 38 de Claro TV, en el canal 39 de Telecable de Tricón y nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. Hoy nos acompañan dos amigos de Acento de hace ya un tiempo. Olaya Dotel, politóloga, y el profesor Antonio Siriaco, que es el director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con ambos... Colegas. Exactamente. Claro. Con ambos habíamos hablado antes de las elecciones. Así es. Y habíamos quedado que después de las elecciones les íbamos a invitar para pasar balance y ver un poco en perspectiva lo que le espera a la República Dominicana. Comencemos primero con Olaya. ¿Qué nos espera con este nuevo gobierno del presidente Danilo Medina? Mira, este es un contexto sumamente interesante porque tiene algunas particularidades que, bueno, pudieran arrojar un escenario bastante movilizado. Y de hecho, las noticias que hay desde el principio de este mes, como por ejemplo el surgimiento de un nuevo grupo que se llama Democracia, Institucionalidad por la Democracia, habla de que hay sectores sociales que están preocupados y ocupados por lo que está pasando. Entonces, yo creo que hay una alta movilidad de parte de ciertos sectores sociales y que pudieran arrojar un reto importante para la gobernabilidad, para este nuevo gobierno, sobre todo por los bajos niveles de legitimidad que tienen los resultados de este último proceso electoral. Interesante, Olaya, que en ese esfuerzo, ¿verdad?, vamos a decir, de reclamo, coinciden de entidades tan dispares como el Centro Bonó y el CONEP. Mira, lo cierto es que esta es la reedición de otro espacio que se llamaba la Coalición por la Transparencia y que comenzó a funcionar en el gobierno, creo que de Hipólito Mejía, y que se desbarató, que estaban presentes ahí sector social, estaba Centro Juan Montalvo, Bonó, Finjus, Cosalud y todas las organizaciones empresariales. Y justamente después de la crisis de Baninter se rompió la tasa y se retiraron los empresarios en ese momento. Entonces, si uno ve la conformación en términos sectoriales, es más o menos lo mismo. Y aparentaría ser también la misma preocupación que en ese momento hizo que se agruparan. Entonces, yo creo que es una reedición de ese espacio. Esperamos que no haya otra crisis bancaria. Que no se rompa la tasa. Profesor, con usted habíamos hablado un poco observando el comportamiento de la economía, las cuentas nacionales. En aquella ocasión usted externaba una preocupación por el nivel de endeudamiento y que los recursos, por lo que se observaba, iba a llegar un momento en que no iban a ser suficientes. ¿Cómo usted ve las cosas ahora? Mira, yo pienso que las cosas no han cambiado, todo lo contrario, la situación se ha venido agravando y si eso uno le suma las diferentes demandas de carácter social, que en algunos sectores, como el caso de los médicos, que se está reclamando un sector importante, no solamente un incremento salarial, se está hablando de un 5% al sector salud, que yo creo que eso 5% del PIB, del ¿verdad? PIB, obviamente. Y eso es un reclamo importante, o sea, yo creo que la salud es tan o más importante que el caso de la educación. Y en estos próximos 4 años, es obvio que el presidente Medina, si no se hace un pacto fiscal, y yo creo que eso se lleva tiempo, así como podemos aprender de la experiencia del pacto eléctrico, que tiene más de 1 año de retraso incluso, porque es normal en este tipo de situaciones que confluyen intereses. Y en el caso del pacto fiscal podría ser mucho más prolongado. Entonces, el gobierno se va a tener o va a tener la necesidad de seguir endeudándose. Y eso es una situación lamentable. Hoy en día el endeudamiento público, incluyendo lo que es la deuda cuasi fiscal del Banco Central, el endeudamiento ronda un 50% del Producto Interno Bruto y con posibilidad de emitir más bonos este año. Por lo tanto, yo creo que las finanzas públicas seguirán con presión, de manera que yo creo que estos próximos 4 años la situación económica se puede deteriorar. Ha habido cierto nivel de, quizá de respiro, vamos a decir, a nivel internacional, por el hecho de que los precios del petróleo han venido con tendencia a disminuir. Sin embargo, también está pendiente
un incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos, que eso también puede cambiar un poco todo el panorama internacional. De manera que yo veo que estos próximos 4 años... Si la FED, perdón, sí, para que un poco contextualicemos esto, si la FED, la Reserva Federal, decide apuntalar un poco los intereses, los tipos de interés, eso significa que habrá algún dinero que se irá de aquí hacia los Estados Unidos. Exactamente. Eso trae como consecuencia salida de capitales, depreciación del tipo de cambio, ajuste incluso en las tasas de interés. Entonces, todo eso son elementos que están pendientes de un entorno que es bastante vulnerable y un entorno que es un tanto incierto, ¿no?, con las situaciones que se han dado. Pero en el caso del endeudamiento, si no hay un arreglo fiscal en la República Dominicana que no solamente incorpore más ingresos, sino también que el gasto público en la República Dominicana sea un gasto público de calidad. Nosotros no podemos seguir con la estructura del sector público para un país de 48.000 kilómetros cuadrados, con 32 regiones, provincias, con 23 ministerios, 245 distritos municipales, 155 municipios, donde en una región, en un país como China, que la República Dominicana cabe 100 veces, no existen más de 28 regiones. Entonces, ese exceso de una estructura hipertrofiada, incluso con posibilidad de seguir creciendo, porque se está hablando de creación de ministerios. Y de crear más provincias también. De crear más provincias. Entonces, eso es totalmente irracional. Eso es un problema. Yo creo que eso hay que llevarlo incluso a todo ese pacto fiscal, porque no hay recursos que la República Dominicana pueda capturar si no tiene un control de esa estructura, que es una especie de tractor que los recursos nunca le van a alcanzar. Pero todo esto tiene implicación política. Vamos a ver qué nos dice Olaya, la politóloga, de la posibilidad de enfrentar esos retos y que exista un cierto contrapeso político, porque al parecer hay un solo lado en todo esto que hace lo que le vienen ganas y no hay posibilidad de impedírselo. Mira, realmente el escenario es preocupante, sobre todo porque la concentración del poder se ha elevado. Hay un control, la realidad es que el PLD sigue en control del Congreso. Es evidente que tiene el control de la justicia dominicana, pero no obstante, ningún gobierno puede garantizar gobernabilidad por sí solo. Requiere siempre de cierto nivel de legitimidad, de cierto nivel de aceptación del resto de los diferentes actores. Y de cara a un pacto fiscal, lo primero que tendría que construir un mayor nivel de confianza. Y para eso tendría que comenzar a cumplir ciertos acuerdos mínimos, o por lo menos mostrar cierto nivel de transparencia en el diálogo, como ha pasado, por ejemplo, con el caso del pacto eléctrico, donde se ha descubierto que hay negociaciones, procesos de contratos a espaldas de ese diálogo. Entonces, yo creo que aquí Danilo tiene como reto importante reconstruir cierto nivel de confianza. Eso que él había conseguido en la toma de posición pasada y como resultado de ciertas medidas que le produjeron un repunte en su popularidad, que tiene que ver con la negociación del contrato de la Barrigol, lo de Bahía de las Águilas, todas esas medidas ya pasaron. Ese efecto ya pasó. Y hoy nos encontramos con retos que le restan credibilidad al propio gobierno hoy. El hecho de que en este momento haya problemas, por ejemplo, de liquidez en el gobierno, para poder incrementar su confianza, o sea, es imposible que él hable de una reforma tributaria, de incrementar la recaudación sin un acuerdo mínimo. Y aparentemente los empresarios ya construyeron su agenda. Los que no han construido su agenda es el resto de la sociedad que está fuera de esos espacios de decisión. Aquí los sectores populares con mayor posibilidad de generar presión es el sector transporte. Luego los sectores profesionales como el sector médico y los maestros. Luego el resto de la sociedad
o está desmovilizada o tiene muy poca posibilidad de impactar, porque la mayoría de las protestas que se hacen en el país, que se hacen todos los días, se hacen de manera desagregada, segmentada, sin mayor capacidad de generar presión. Entonces, y además por asuntos muy locales y muy puntuales. Claro. Así es. A alguien le falta un acueducto, le falta un puente, pero no es una agenda nacional. Y además, y si vemos los actores políticos, en qué situación está los partidos de oposición, tienen dos debilidades en este momento. Todavía no terminan de reconstruir su relación con el sector social, ya que no hay posibilidad de generar cambio político si no es a través de la agenda y la conexión y articulación con los movimientos sociales. Sin movimientos sociales, que son el insumo del cambio, no hay posibilidad de que se nutra la agenda de los partidos políticos y por tanto sean capaces de hablar por otros. De ciertos sectores, el caso por ejemplo de los médicos. Los médicos, si bien tienen capacidad de generar presión, pero se lucen como un llanero solitario, porque tampoco tienen un partido político con una agenda clara en materia de salud pública y que también esté generando presión en los espacios donde tienen que hacer. Bueno, y son reivindicaciones legítimas, pero como de un sindicato. Sí, pero el tema es que aquí hay una crisis sanitaria. El tema no es solamente médico, por eso te digo. Bueno, pero los médicos, exactamente, ellos están reclamando unos asuntos para ellos como clase profesional. Sí, pero la agenda de los médicos se ha empleado bastante. Ellos, además de que hablan del incremento de la inversión en el sector salud, ellos están también, en su agenda está también la situación de los hospitales públicos, que incluso los pone en peligro la propia vida de los servidores públicos que trabajan allá por los problemas sanitarios que existen. Entonces, la realidad es que el sector social sigue siendo débil y los partidos políticos de oposición están todavía divididos. O sea, no se ha producido una alianza. Pero además de la división, y permita... ahí les pregunto a ambos, ¿no existe, además de la división de los partidos, una especie de divorcio o falta de conexión con esos sectores sociales? Eso te digo. Que son la mayoría. Así, ¿cómo los partidos pueden hacer para conectar con el resto de la sociedad? Mira, lo primero que tendrían que hacer es asumir la agenda. Es decir, tú tienes que tener claro cuáles son las reivindicaciones que pueden dar al traste con la solución, por ejemplo, de la crisis sanitaria que tiene este país, que no pasa solamente por un tema de recursos, también pasa por un tema de decisiones que tienen que ver, que posibilitan, por ejemplo, la creación, bueno, ya está creada pero no funciona, la red de atención primaria, claro, que mucho del encarecimiento del sector salud pasa por el no funcionamiento de una red de atención primaria a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Todo el que tiene un problema primario de salud se va a un tercer nivel, y la OMS y la OPS dijo hace rato que es imposible, por ejemplo, enfrentar el Zika, el dengue, etcétera, desde el tercer nivel. O sea, ningún país puede hacerlo. No, porque claro, se está saltando procesos, ¿verdad? Mira, ¿qué usted dice, profesor? Tú sabes que con respecto al caso de la salud, por ejemplo, y cuando uno ve la perspectiva de largo plazo del desarrollo en la economía dominicana, por ejemplo, la acumulación de infraestructura que ha habido en la República en el sector salud es impresionante. Incluso nosotros tenemos más infraestructura hospitalaria que el mismo Cuba. Es un problema de gestión, básicamente. Entonces yo creo que eso tiene que cambiar. Lo mismo pasa en otros sectores. Si tú analizas, por ejemplo, lo que aquí se ha invertido en infraestructura hídrica, nosotros tenemos más infraestructura hídrica en términos de presas, canales de riego, que toda Centroamérica completo. Es algo impresionante. O sea, en 48.000 kilómetros cuadrados hemos construido durante los últimos 50 años una cantidad impresionante de infraestructura. ¿Qué es lo que ha faltado en la República? Sin un sistema alcantarillado. Exactamente. ¿Qué es lo que ha faltado en la República Dominicana? Un problema de fortalecer las instituciones, un problema de gestión. Y eso pasa también en la educación. En la educación a todos los niveles. No solamente estoy hablando de la educación universitaria, sino también de la educación preuniversitaria. Entonces yo creo que aquí hace falta una gran reforma del Estado. Pero no esa reforma que nosotros tradicionalmente hemos visto, de eliminar instituciones. En muchos casos es posible, porque en el caso del transporte... Profesor, y Olaya, vamos a hacer un puntito ahí, claro, para que entremos en detalle sobre la reforma del Estado, claro, en el próximo segmento.
Gracias por continuar a partir de ahora. Seguimos esta interesante conversación con Olaya Dotel, politóloga, y con el profesor Antonio Siriaco, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antes de que fuéramos a la pausa, claro, el profesor Siriaco comenzaba a hablar sobre la necesidad de plantearnos una reforma profunda del Estado dominicano. ¿Cuáles serían, en líneas generales, las transformaciones que requeriría el Estado dominicano? Mira, yo pienso que en primer lugar hay que recoger toda la dispersión que hay de instituciones públicas. Tú observas, por ejemplo, en el sector eléctrico, está la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, está... Pero esa es una madre con muchísimos hijos dentro. Claro, está la Comisión Nacional de Energía, está la Superintendencia de Electricidad, y otras quizás instituciones que puedan haber. Las EDES, que son las tres. Las EDES, que son tres. Con sus respectivos consejos. Con sus respectivos consejos. Numerosísimos. Numerosísimos y además con salarios bastante jugosos. Entonces, cuando tú observas ese sector, tú dices, bueno, pero no es posible que exista tanta dispersión y tantos recursos, realmente recursos que se invierten de forma hasta ineficiente. El sector transporte. ¿Cuántas instituciones públicas hay para dirigir el transporte? El ayuntamiento, que no hace esa función, que debería el ayuntamiento asumir esa función. Es que lo han despojado. Lo han despojado. Ahora vemos que el Ministerio de Obras Públicas está asumiendo la rectoría. E incluso está trabajando de manera mancomunada con AMET. Bueno, uno está viendo buenos resultados, pero el problema no es ese. El problema pero ahí está usurpando una función policial, obras públicas. Claro. Se supone que el ministerio que mejor está funcionando es obras públicas en este momento. Claro. ¿Pero por qué? Por un tema de infraestructura, fundamentalmente. Sí, sí, sí. Pero mira, yo voy a una barbería cerca de obras públicas y hubo una calle que la cerraron porque un jefe militar que trabaja en obras públicas, cuando iba a ir, encontró tapones y de repente dijo, ahí no se van a volver a parar vehículos. Y yo le dije, pero es que no puedo asumir eso. Sencillamente es el ayuntamiento que debe cerrar una calle. Pero no. Entonces, todo ese tipo de situaciones que ocurren. Pero además que no es necesidad de la sociedad, claro, sino de un sujeto. Un sujeto que en un momento determinado. Pero eso, y todavía prevalece eso ahí. Entonces, esa dispersión que hay en ese sector, pero también así hay otros sectores. Yo creo que hay que sentarse. O sea, ¿cuánto nos cuesta el Estado dominicano? Mira, y no estoy hablando de reforma de carácter neoliberal, que en los años 80 evidentemente se privatizaron una cantidad de instituciones, ¿verdad? Solamente por moda. Pero no, hay que repensar. La sociedad dominicana tiene una agenda todavía muy grande de demandas sociales. La sociedad dominicana todavía es una sociedad altamente pobre. Aquí el 32, 33%, según las últimas informaciones del Ministerio de Economía. Son pobres, pero también hay una cantidad inmensa de jóvenes los que ganan vulnerables. 5.000 pesos. Ahí voy, porque eso es una metodología, que es una metodología que utilizan ellos para medición de la pobreza, que obviamente eso tiene mucho cuestionamiento. Pero lo importante es que la agenda social en la República Dominicana es inmensa. Y se requiere un Estado fuerte en términos institucionales, un Estado fuerte en términos de transparencia, de rendición de cuentas. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros el Congreso Nacional? Oye, el Congreso Nacional ejecuta un presupuesto por encima del presupuesto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y eso que hay muchos problemas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero con 6.000, 7.000 millones, tú atiende casi 200.000 estudiantes. Pero mucho más que el Poder Judicial. Profesores. El Poder Judicial tiene que atender asuntos administrativos en todo el país. En todo el país. Entonces, cuando tú analizas la cantidad y el personal que hay en el Congreso, cuántos servidores entre legisladores y senadores, ponle 300. Oye, tú divides 6.000, casi 7.000 millones de pesos entre 300 y te da un presupuesto por legislador altísimo. Absurdo. Absurdo. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que repensar. Y entiendo que ese pacto fiscal hay que convertirlo en un gran contrato social. O sea, hacer reformas profundas en la República Dominicana. Porque de lo contrario vamos a estar haciendo parches y parches y más parches. Pero fíjate que también hemos retrocedido porque se habían hecho avances en materia institucional reorganizando el sector social. Es decir, tú te acuerdas que antes todas las instituciones públicas hacían asistencia social. Eso se había eliminado
como en el año 2004 y se concentraron las acciones del sector social en el gabinete social. De repente, ahora, todas las instituciones públicas vuelven a hacer asistencia social y tienen presupuesto para eso, repartiendo canastillas, haciendo operativos médicos. Entonces, avances que se habían tenido, de repente hemos retrocedido. Yo creo que también el ejemplo más palpable es lo que ha pasado, por ejemplo, en el sector justicia. Los avances que se habían tenido elevando los niveles de profesionalización de los actores del sector, todo eso se ha ido por la borda. Y aquí se sabe muy bien que para ganar determinados casos hay que contratar los abogados de determinadas oficinas de abogados. Sí, si usted no contrata, usted no gana. Entonces aquí la justicia está secuestrada. La calidad de los servicios públicos está secuestrado. Aquí solamente reciben agua, bueno, yo creo que aquí nadie recibe agua de calidad. Y al carecer del sistema de alcantarillado, tú tienes, por ejemplo, sectores como el Polígono Central Naco, donde no hay alcantarillado. Es letrina VIP. Es una bomba de tiempo eso. Tú ves esas torres bellísimas, sí, con bellísimos inodoros. Tienen unos pozos para las aguas residuales y otros para el agua de la cisterna. Se rompe una tubería de agua y hay un cólera seguro. Claro. Que ha ocurrido ya en el pasado. Claro. Curioso, Olaya, que en la campaña pasada varios legisladores y alcaldes que querían reelegirse y otros que aspiraban, en la campaña destacaban que querían que lo eligieran para ellos seguir repartiendo canastillas, cosas. Digo, caramba. Hubo el caso de una legisladora que fue reelecta de nuevo, que yo decía, pero ella no ha pensado quizás que debido a que no existe quizás una real política de asistencia social, por un lado, y otra de seguridad social y de salud en sentido general, es que una mujer tiene que humillarse y esperar que como regalo, como dádiva, le den 2 o 3 paños cuando va a tener un bebé. Sí, eso es así, pero yo creo que estamos llegando a un punto límite, porque, como te decía, los niveles de legitimidad que tenía el gobierno al principio no es el que tiene ahora. Y que si bien los actores políticos no tienen los niveles de cohesión que uno quisiera que tuvieran, pero no están tan fragmentados como antes. El hecho de que luego de las pasadas elecciones hayan hecho acciones conjuntas, actores tan disímiles como Minuta Bárez Mirabal y Los Vinchos, yo creo que es un indicador de que hay mayores posibilidades de que se actúe de manera conjunta. Yo no estoy planteando que allá se establezca alguna sociedad, pero que sí hay mayores posibilidades de que en este contexto haya acciones, haya mayores alianzas por lo menos para actuar en ciertos temas. Cierto contrapeso, por lo menos. Sí, yo creo que va a haber mayor nivel de contrapeso, no obstante, que continúa la misma concentración de poder, porque sigue con el mismo control del Congreso y sigue con el mismo control del sistema judicial. Y mira lo que está pasando, por ejemplo, en este momento con el caso de los tucanos, todos sabemos muy bien que ese expediente estaba ahí hace mucho tiempo, que no fue ayer que llegó, que ni siquiera fue este año. Entonces surge ahora... Hace más de 3 años que estaba ahí. Exactamente, entonces surge ahora el tema. Y bueno, ¿por qué razones? Sería bueno. ¿Tú piensas que hay algún motivo político que llevara a que ahora se aireara ese caso? Yo no tengo la menor duda. Estamos hablando de que en este momento se están eligiendo vocerías, se están eligiendo una serie de representantes en términos municipales. Danilo Medina se ve en la necesidad de terminar de cerrar su poder dentro del partido. Y bueno, y terminar de consolidarse como el único líder en el Partido de la Liberación Dominicana. A eso iba, donde se toman acciones políticas, se supone que hay ganadores y perdedores. ¿Quién gana y quién pierde con esas jugadas? Bueno, yo voy a decir algo con respecto a eso, porque veo que también eso puede, al margen de lo que dice Olaya, la profesora Olaya, también hay que ver el juego interno del Partido de la Liberación Dominicana. Creo que hay cierto nivel ya de posicionamiento de determinados aspirantes a la presidencia para el próximo periodo. Entonces yo creo que eso hay que verlo también dentro de la lucha interna de ese Partido de la Liberación Dominicana. Mira,
tú sabes que las acciones normalmente, cuando tú las haces tienes un objetivo, pero pueden tener siempre, o siempre tienen, consecuencias no predecibles. Claro. En este caso me parece que si hay algo que no está en el cálculo de Danilo Medina, es que él se ha vuelto en el único objetivo político. Es decir, en este momento, él es el único que le disputa el poder a todo el mundo, dentro y fuera del partido. Entonces, eso está contribuyendo de alguna manera a polarizar las posiciones y a volverlas, por tanto, mucho más extremas. Su estrategia de dividir tiene un límite. Entonces, si alguien tiene aspiraciones en este momento presidenciales, sabe muy bien que debido al mismo proyecto danilista, tiene pocas posibilidades. Entonces, yo creo que él es en este momento el único objetivo a vencer. Entonces, si bien él en este momento, él está muy bien posicionado y es el que concentra el poder, pero también él es el único objetivo. Sí, estar en lo más alto, en la cima te da poder, pero también te convierte en el pararrayos. Exactamente. El blanco que todo el mundo le apunta. Así es. Sí. Que yo pienso que en esto, como decía Olaya, en estos próximos 4 años, es obvio que será diferente, ¿no? A los primeros 4 años. Él no era como dicen, el punto de atracción, ahora es el presidente de la República, la persona que tiene un liderazgo en ese partido, ha construido un liderazgo en ese partido, y toda la oposición se va a volcar precisamente a como tirarle piedra, ¿no? Entonces, es una situación que va a tener que enfrentar. Profesor, y en el aspecto económico, hasta el momento, al parecer, por lo menos políticamente, le ha dado resultado al presidente Danilo Medina esto de la supuesta visita sorpresa, claro, entregar un financiamiento aquí, o sea, quizá lo que él no le da al Ministerio de Agricultura lo usa de manera discrecional, claro. Un financiamiento aquí, un acercamiento allá, eso le ha redituado popularidad, ¿verdad? Valoración de la gente, pero ¿usted piensa que ese esquema todavía puede seguirse extendiendo o se agotó ya con este cuatrienio? Mira, yo creo que Danilo ha tenido una gran suerte. Danilo ha tenido 4 años de un entorno internacional extremadamente favorable. Petróleo barato. Petróleo barato, en Estados Unidos con tasa de interés muy bajita, y todo eso ha favorecido a la economía dominicana. La economía dominicana tiene un problema, que la estructura de costos en la República Dominicana todavía depende mucho del comportamiento del petróleo. Entonces, cuando el petróleo baja, es como que le da mucho oxígeno a la economía dominicana en términos de ahorro. Por ejemplo, anualmente la República Dominicana se está ahorrando entre 600 y 700 millones netos de dólares solamente por esa reducción. Pero ese dinero, ¿el gobierno ha hecho algún acopio por seguridad o lo ha ya dilapidado, lo ha gastado? No, lo que está tratando, y eso incluso ya hay indicios, de que el déficit, la transferencia que le ha venido haciendo durante los últimos años a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, para que a su vez disminuyan el déficit de la sede, lo está utilizando para eso. O sea, lo está desperdiciando, obviamente. Claro, y eso no se ha traducido en una reducción en los precios de la tarifa eléctrica a los consumidores. Han incumplido con el Banco Central. Exactamente, también las transferencias que tienen que hacer al Banco Central producto del proceso de recapitalización del banco no lo han cumplido. Es una ley. O sea, es una ley, pero están utilizando básicamente esos recursos para la sede y también para la planta de Punta Catalina. Entonces, esa situación, si sigue ese comportamiento, es obvio que él va a tener esa holgura. Profesor Siriaco, mira, hay un aspecto que me gustaría que usted me comente. Dentro de la Agenda Nacional de Desarrollo, que es una ley, con miras al 30, es que están todos esos pactos, el pacto por la educación, el pacto eléctrico, que bueno, dice que se está terminando, pero que hay inconvenientes. Y hay uno que no se ha mencionado tanto, que es la reconversión del aparato productivo nacional con miras a volverlo exportador. Porque nosotros después que comenzó Derek Kafta, lo que se ha hecho es que ahora tenemos déficit mucho más grande, no solo con Estados Unidos, con todos los socios del tratado. Parece mentira, por ejemplo, que un país como Nicaragua ha aprovechado mucho mejor que nosotros el mercado estadounidense, pese a que tiene un gobierno que no se lleva tan bien con el estadounidense como el nuestro. Nosotros estamos cada día más atrás en ese aspecto, ¿no? Y estamos llenos de productos centroamericanos.
Ese aspecto de que nosotros somos incapaces de competir en este contexto de tratado, ¿qué tanto podemos resistir? Lo que estamos haciendo es gastando mucha divisa. Claro, ¿Qué claro. tanto resiste la economía dominicana? Mira, la economía dominicana ha tenido la suerte, digo, la suerte por un lado, pero tampoco lo ha sabido aprovechar, de pertenecer, de los 5 países en el mundo que pertenecen y tienen acceso a los 2 mercados más dinámicos en términos de ingresos, que es el mercado norteamericano y el mercado de la Unión Europea. No hay más de 5 países que tienen como dicen, esa facilidad. Pero el aparato productivo en la República Dominicana prácticamente no existe. El sector industrial en la República Dominicana ha venido perdiendo durante mucho tiempo participación. Y las zonas francas, que es el sector de manufactura, generalmente los procesos no encadenan. Son procesos sencillamente donde hay un ensamblaje y donde el salario representa básicamente el mayor valor agregado. Como consecuencia, los encadenamientos productivos que genera ese sector son muy débiles en la República Dominicana. Entonces, la República Dominicana es un país de servicio. Sector turismo, remesas, básicamente los salarios de zona franca, pero los encadenamientos son muy débiles. Y por eso la República Dominicana no ha aprovechado generalmente esos grandes mercados. Fíjate una cosa. Vamos a poner un puntito aquí, profesor, para que entremos como a detalle en el próximo segmento. Claro. Adelante. Gracias por continuar. A partir de ahora seguimos esta interesante conversación con Olaya Dotel, politóloga, y con el profesor Antonio Siriaco, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Quiero que el profesor complete la idea de cómo podríamos relanzar el aparato productivo nacional de acuerdo con lo que ordena incluso la ley de la Agenda Nacional de Desarrollo hacia el 30. Usted decía de las debilidades del aparato productivo nuestro. Mira, yo soy de lo que opino que hay que utilizar este pacto fiscal y básicamente este reordenamiento de los incentivos o exenciones fiscales para nosotros fortalecer y incentivar aquellos sectores en la República Dominicana que puedan producir con alto contenido tecnológico. Eso es una gran debilidad que tiene el aparato productivo en la República Dominicana. Aquí nosotros lo que exportamos, por ejemplo, las exportaciones de zona franca, son exportaciones que todavía adolecen de eso. Quizás, por ejemplo, la zona franca de Itabo, que está aquí en Jaina, es la que mayor bienes exporta con un contenido tecnológico. ¿Qué hizo Costa Rica? Por ejemplo, Costa Rica ha sido de los países del DERECAFTA que mayor provecho le ha sacado al DERECAFTA. O sea, Costa Rica está exportando, tiene una balanza comercial favorable con respecto a Estados Unidos por encima de los 4.000 millones de dólares. Y Costa Rica lo que hizo fue que estableció zona franca con contenido tecnológico. Por ejemplo, allí está Intel. Intel tiene una plataforma de exportación de los chips que usan las computadoras y los teléfonos celulares, se hacen en Costa Rica. Y la plataforma de exportación para toda América Latina, esa empresa la tiene en Costa Rica. ¿Qué eso ha significado? Bueno, que Costa Rica se ha convertido en un país con una gran vocación exportadora de bienes intermedios con un alto contenido tecnológico. Y eso lo ha hecho sobre la base de los incentivos que le da a la zona franca. Y eso genera empleos. Y eso genera empleo de calidad y bien pagado. En el caso de la República Dominicana, por ejemplo, los incentivos que hay, o sea, el grueso están en la zona franca. 37.000 millones de gastos tributarios tienen la zona franca. Pero básicamente, cuando uno ve la composición de la zona franca en la República Dominicana, todavía son textiles y otro tipo de bienes con bajo contenido tecnológico. Y los salarios que paga una zona franca, salario mínimo establecido por el Ministerio de Comunicación. El Ministerio de Trabajo,
son 8.500 pesos. Si tú le sumas los incentivos, eso llega a 13.000, 14.000 pesos. Entonces, yo creo que eso es un elemento que hay que repensar para uno tener mínimamente un aparato industrial. Al fin y al cabo, la industria es el sector que mayor encadenamiento genera con otros sectores. Fíjate tú que la República Dominicana, que tiene una vocación tradicional, pero se ha perdido de ser un país que puede exportar bienes agropecuarios importantes. Sin embargo, los encadenamientos entre el sector agropecuario y el sector turismo es muy bajo. Aquí se importan, un sector como el turismo y hoteles, importan una cantidad impresionante de vegetales y de bienes que lo puede generar la agricultura. Y bueno, y eso entonces, por lo menos se consume algo, pero en el caso de la langosta y todo eso, no, eso se está comprando en el exterior, porque aquí no se ha organizado nada. No se ha organizado, no hay una flota pesquera, todas esas son cosas. Y desaprovechamos un mercado que debería ser nuestro, claro, como el de Cuba, por ejemplo. Así es. Entonces, que no produce tanto como nosotros. Claro, entonces eso son cosas que hay que repensar. Por eso yo digo que el pacto fiscal lo convirtamos en un gran contrato social, donde incorporemos reformas, y no importa que eso se pueda llevar 1 o 2 años, pero que hagamos las cosas bien, y que esto no sea como dicen, un parche más, para que estar siempre en esa para que sea un contrato social, profesor, tiene que intervenir la parte política, y aquí la politóloga tiene que explicarnos cómo se podría lograr esto. Mira, lo primero que tiene que haber es voluntad política para hacer un pacto. Entonces, de parte de quien tiene más poder. Exactamente. Entonces, pasan dos cosas. Por un lado, el gobierno tendría que tener la voluntad y el compromiso de, valga la redundancia, comprometerse en términos de inversión. Y ese para mí es la gran dificultad, que el gobierno ate los recursos en determinadas inversiones. Claro. Ese es lo que ha hecho resistencia este gobierno y otros gobiernos. Por otro lado, necesitaríamos también una oposición política con la suficiente capacidad de generar presión y que actúen más allá de una rueda de prensa. Hacer oposición política tiene que trascender las declaraciones públicas hace rato. Entonces, pareciera que a la oposición se le olvidó cómo hacer oposición en tiempos que no son de campaña. Tienen que quedar desempleados porque el opositor que no es oposición, ¿qué va a hacer? Bueno, es que justamente lo que ha pasado en los últimos, vamos a llamar, 12 años, es que el escenario político ha estado prácticamente vacío. Solamente lo ha ocupado el oficialismo, o sea, no hemos tenido oposición. Y de hecho, el actual partido de oposición y principal partido de oposición, que es el PRM, se conformó hace 1 año y medio. Y se conformó para ir a unas elecciones. Fruto de una división de otro partido. Exactamente, pero hace rato que el Partido Revolucionario Dominicano no estaba actuando como partido de oposición. Y de hecho, el PRM ni siquiera es un partido todavía. Es una fuerza, es una organización que se creó para ir a elecciones. Ahora que se está organizando. Pero que tenga cohesión, que haya sentido de pertenencia dentro del partido, eso ya Olaya, tú dijiste algo muy importante que me gustaría que me abundes un poquito más en ese concepto que dijiste de que se adopten compromisos, ¿verdad?, de parte de quien tiene el poder, en este caso el PLD, el gobierno, de hacer las inversiones en determinados sectores, de común acuerdo, si es una agenda de desarrollo, claro, si es un pacto social con sectores empresariales, profesionales. Eso, de alguna manera, no, por no decir atar la mano, que no le gusta a los políticos, pero le evitaría actuar de manera improvisada y discrecional. Por ejemplo, en este caso, si los empresarios quieren impulsar determinados renglón de la economía, ¿cómo tú piensas que puede lograrse eso? Si aunque el empresario exija, pero la oposición es muy débil. Mira, lo que pasa es que los grandes beneficiarios de las políticas PLDistas también ha sido el sector empresarial, obviamente, especialmente la banca. Lo único que no ha conseguido el sector empresarial es, por un lado, resolver para ellos, modificar el código laboral, que para ellos ha sido una especie de... No, yo no diría que retranca, pero para ellos el hecho de que... Es un dolor de cabeza. Ha sido una dificultad y han dedicado bastante energía para modificar este código.
En el sector energético, ellos tienen una muy buena participación. Entonces, actores que están dentro de esas organizaciones, como el CONEP, sabemos muy bien que son de los dueños de las plantas generadoras. Entonces, el problema no es con el sector empresarial, el problema es con el resto de la sociedad dominicana, claro, que es la gran excluida de las políticas económicas del país. Bueno, pero esa otra parte no tiene una entidad tan fuerte, por ejemplo, como el CONEP o la Asociación de Industria. Pero el CONEP tiene una agenda muy clara. Tiene partidos, se supone, que deben representar a la mayoría. El CONEP ha sido capaz de decir que los maestros ganan muy bien y que son la profesión y son de los mejores pagados. No, y que pagar las prestaciones arruina a las empresas. Así es. Exactamente. Entonces, la agenda del CONEP no es la agenda de la sociedad dominicana. Entonces, el problema para mí grande de la democracia en este país es justamente la calidad de la representación del resto de la sociedad. A eso me refería, porque yo digo, bueno, los empresarios tienen claro lo que quieren y tienen representantes muy bien definidos. Exactamente. Institucionales y políticos. E incluso ahora, por ejemplo, con esta nueva institución, organización que se ha creado, que es Institucionalidad para la Democracia, donde están los empresarios y están ciertos sectores sociales, pero no tienen los mismos intereses. Y para mí, una de las grandes equivocaciones, y para mí ya yo lo asumo como un error, es que empresarios y sector social vayan juntos a negociar, porque tienen agendas diferentes. ¿De quién es el error en ese diferentes caso? Yo creo que, y me incluyo, porque yo también he sido parte de ese sector ONGista, y para mí nos hemos equivocado. Casi estamos destapando, desempolvando una frase del viejo Mao, de que si se coincide con el enemigo hay que revisarse. Bueno, tú puedes coincidir en algunos puntos, pero tú tienes que saber que tu agenda es muy diferente y que el sector trabajador dominicano está trabajando por elevar los salarios y por elevar a uno la le resulta calidad. Chocante ver al Centro Bono junto con el CONEP ahí. Como que tú dices, bueno, juntos pero no reburujados. Sí, así es. Pero, por ejemplo, con el tema de la reforma al código electoral, ahí puede haber también intereses muy diferentes. Por ejemplo, yo estoy segura que a los empresarios no les interesa que los partidos políticos evidencien quién les entrega recursos del sector privado. Muy posiblemente las grandes empresas de este país no se sentirían cómodas evidenciando que han dado tanto a tal partido político. Pero tal vez sí, porque así tienen como públicamente exigirles. Lo que pasa es que ellos normalmente les dan a todos. Claro. Sí, no, porque ellos se defenderían diciendo, mira, yo aporto a la democracia. A uno mira más que otro, pero... Que le doy a todos un poquito, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay agendas diferentes. Entonces yo quisiera insistir en que si algo le falta a este país es mayor fuerza del sector social. ¿Y quién es ese sector social? Bueno, el tema es que parte de la población, primero, sus ingresos los obtiene del sector informal y por tanto no está congregada en un gremio, un sindicato, porque su participación económica es en un espacio donde no tiene... Pero ahí es que está el fallo quizá de nuestros políticos que deberían hacer eso. Y de las organizaciones sociales también. De asumir ese compromiso con esa parte de la sociedad, ese pacto, para así exigir con mayor fortaleza. Mira, fíjate que desde los años 80, finales de los 80, las luchas se han estado librando desde los territorios. Es decir, la mayoría de las protestas que se dan por, como tú lo decías, por reivindicaciones asuntos puntuales de un lugar. Locales, sí, pero reivindicaciones puntuales, pero el tema del agua no es puntual. El tema del agua nos afecta a todos. Los problemas que sí, pero no se plantea en una lucha que sea a nivel nacional que se resuelva. La gente quiere que si el pozo tubular para irrigar su predio no está, que se le arregle. Se lo arregle, que la llave donde la comunidad toma el agua que sea esa, si no se piensa en general. Así es, pero también hay otros temas que nos afectan a todos, como por ejemplo el tema de la energía eléctrica y el impacto que eso tiene en los sectores económicos, sobre todo... Por el tema de la basura. Sí, pero por ejemplo... La insalubridad, la inseguridad ciudadana. Claro, pero el impacto en los bolsillos, sobre todo en el sector informal, en las microempresas, del tema energético, los cortes de luz en los barrios, es muy fuerte. Claro. Y el tema de la seguridad también. Entonces, el problema para mí es de la debilidad del sector social y de la necesidad de politizar los problemas sociales. O sea, los problemas sociales requieren respuestas políticas, no solamente respuestas que van desde lo micro y desde
una institución X, porque ya al final lo que habría que pensar es en la inversión desde una perspectiva territorial, y eso pasa por poner a funcionar los organismos que realmente que tendrían que están destinados a planificar la inversión pública desde una perspectiva territorial, como son los consejos de desarrollo, que nunca han funcionado ninguno. No, y además también darle más recursos a los ayuntamientos, porque El eso es muy importante, el involucramiento con son los los que más ayuntamientos. cercanos del ciudadano están, y de los problemas, Pero no tienen recursos. pero no tienen recursos. Y además de que no tienen recursos, yo estoy segura que la mayoría no saben qué es lo que tienen que hacer, porque tienen un porcentaje que tendrían que dedicarlo a políticas sociales, y la mayoría entiende que políticas sociales es repartir canastillas o pagar una receta. Se avanzó un tiempo y retrocedimos, porque Sí. aquí un tiempo se avanzó con esto del presupuesto participativo. Correcto. Y hubo pequeños ayuntamientos, Que lo inclusive fueron asumieron. reconocidos a nivel Claro, internacional, claro. de que hicieron una excelente labor. Luego se politizó mucho el asunto y ya lo que hacen es un allante de que hacen presupuesto participativo. Y fíjate que han tenido también hasta un efecto no deseado el presupuesto participativo, que es como no se utiliza una metodología para priorizar las obras en los territorios que permita sobre criterios técnicos hacer las Claro. elecciones, las comunidades terminan compitiendo y enemistándose incluso. Porque también todo esto hay politiquería, Claro. no se hace de manera ordenada. Bueno, No, y además no hay banco de proyectos que te priorice el número tenemos de- que concluir que Sí. ya el gobierno nuevo, que es el mismo, o sea que se autorreleva, está a la vuelta de unas Pero horas. fíjate que hay muchos sectores movilizados en este momento. No, y además muchas Va a cosas tomar pendientes. posición y lo van a esperar con una huelga de hospitales, el sector médico. Parece que no es en un la misma gobierno semana. nuevo, sino ya viejo. ¿Ustedes piensan que va a llegar un poco cansado de sí mismo? No, yo pienso que sí, yo pienso que la cantidad de reclamos que va a recibir el presidente de la República, es evidente que lo va a hacer una especie de un presidente viejo, un gobierno ya que Agotado. Entonces, El colegio médico le espera con una serenata. con una serie, no, así es, así es, así es. Y mira que Waldo Ariel canta desafinado. Muchísimas gracias a Olaya Dotel, politóloga, y al profesor Antonio Siriaco, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que son amigos y amigas de Así es. esta casa, esta Así casa es. de ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y echarnos luz sobre lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana. Amigas, amigos, sigan en Acento TV, que hay más.